días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de los adolescentes en la literatura argentina, en nuestra literatura, entre Roberto Ar y Guiraldes. En principio me pregunto qué nos dice Freud acerca de este enlace entre psicoanálisis y literatura. Hacia 1918-19, Freud consideró que al indagar los procesos y funciones anímicas, el psicoanálisis recurre a un método singular cuya aplicación no está limitada o restringida solo al ámbito clínico. Es decir, no nos ocupamos solamente de la clínica, sino que también hace al abordaje y resolución de problemas artísticos, filosóficos, religiosos o literarios. Incluso, sugirió Freud, como imprescindible para la formación del psicoanalista, el estudio de la literatura, entre otras disciplinas como la lingüística, la lógica, y entre otras, ¿no? Hacia 1907, Freud, en la Gradiva de Jensen, considera, al ocuparse de los ensueños de un adolescente, que el auténtico dominio de un poeta es describir la vida anímica, tratar de caracterizar la vida psicológica. En este sentido, el escritor ha sido el precursor, el que anticipa la ciencia, los aportes de la ciencia, y por lo tanto es aquel que anticipa toda psicología científica. Psicoanálisis y literatura. Sabemos que el psicoanálisis siempre se ha ocupado de la literatura de una manera o de otra, ¿no? Pero no tanto de su contenido como de ciertos rasgos de su estructura. Es decir, nos ocupamos de ciertas características de su estructura que invocan una interpretación, es decir, que nos convocan a armar una interpretación. Así Freud recurrió de diversas maneras a narraciones literarias de mitos como Narciso, Prometeo, Edipo y Moisés, entre otros. Y no como meras ejemplificaciones, es decir, no se trata solamente de ejemplificar un caso o de graficarlo, sino como materia prima con la que elaboró sus conceptos y teorías. Es decir, estos aportes literarios se constituyen en materia prima con las que fue elaborando sus conceptos y teorías. Por su parte, Lacan, hacia 1975-76, en el Seminario 23, Les Symptômes, articuló una particular lectura de Joyce, es decir, una forma singular de leer a Joyce, estableciendo un nexo con el territorio literario que ya venía desde los inicios de su obra, con el trabajo sobre la carta robada de Poe. Así, en este contexto, encontramos en Lacan y en Joyce a dos clínicos de la letra. Tanto Freud como Lacan son dos clínicos de la letra, que se caracterizan por recurrir en sus diversas obras a los juegos de palabras, frases y sonidos. En el Seminario 23, el Symptômes decía de los años 75-76, Lacan realiza una revisión del nudo borromeo, procurando una escritura de la experiencia analítica. A este seminario en la actualidad se lo considera el último en la enseñanza de Lacan, donde presenta una unidad interna de extrema y sofisticada elaboración. Lo trabaja mucho Lacan. Esto lo afirma Roberto Arari. Se ocupa en el Symptômes, en el Seminario 23, se ocupa del retrato del artista adolescente de Joyce. Además, tanto Freud como Lacan también trabajaron la obra Despertar de Primavera de Franz Wedekind. Freud en el encuentro del 13 de febrero de 1907, cuyas actas fueron publicadas en las reuniones de los miércoles en el tomo primero, mientras que Lacan se ocupó de una nota del mismo nombre publicada en Intervenciones
y textos. Bien, ahora me voy a ocupar de Roberto Ar, El juguete rabioso, y de la presentación del primer adolescente o uno de los primeros adolescentes de la literatura argentina, Silvio Astier. Hacia 1926, en El juguete rabioso, el autor presenta a este primer adolescente, Silvio Astier. Veamos algo de la biografía de Ar. Abandona la escuela primaria ya alrededor de los 8 años, cuando escribe sus primeros textos. Algo de esto de escribir los primeros textos alrededor de los 8 años lo realiza Borges, ¿no? Se inicia Ar en la literatura anarquista en general, pero luego, y sin alejarse de su itinerario ideológico y paradójico, privilegia los escritos de Máximo Gorki, Tolstoy y Dostoyevski. Considera llamar a esta primera novela La vida es puerca. La iba a llamar La vida es puerca. Sin embargo, su amigo y maestro Ricardo Guiraldes le sugiere buscar un nombre menos alarmante y violento, y entonces se decide por El juguete rabioso. Constantemente, Roberto Ar estaba preocupado por ganar dinero, es decir, estaba como poseído por el ideal de ganancia, pero no lo lograba. Lo procuraba hacer inventando diversos elementos que solía patentar. Por ejemplo, formó una pequeña sociedad con un amigo llamado Nacarati, a la que denominó Arna, instalando un laboratorio de productos químicos en Lanús. Llegó a patentar unas medias revestidas de caucho, pero que no logró vender ni una sola, no logró la comercialización, ¿no? El hecho pone en evidencia un afán de ganancias en un gozo singular, que es residuo de los efectos del lenguaje que procuran una acumulación de cantidades, este esfuerzo de un erotismo intrasomático, en términos de Freud, o intraorgánico, en términos de Lacan, se expresa en diversos trabajos literarios, por ejemplo en Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Otro de nuestros autores que también está en los inicios de la adolescencia en la literatura argentina es Ricardo Guiraldes, con su Don Segundo Sombra, y el personaje en cuestión, el adolescente en cuestión, es Fabio Cáceres, que es la antítesis del adolescente propuesto por Roberto Ar. En ese mismo año, es decir, 1926, Ricardo Guiraldes, que era además el amigo y maestro de Roberto Ar, en Don Segundo Sombra, presenta a otro adolescente, que, reitero, se llama Fabio Cáceres. Y no solo se trata de una mera descripción de la adolescencia, que implica una particular concepción, sino que en este segundo caso la adolescencia es considerada como el tiempo de un recorrido de aprendizaje. Se trata de un recorrido de aprendizaje, para poder participar en la clase dominante, ya que hereda las estancias y campos, Fabio Cáceres, ¿no? En el primero, en el de Roberto Ar, de su fracaso. Todo lo que intenta va fracasando una y otra vez. Es la última novela de Ricardo Guiraldes y la primera de Roberto Ar, cosas llamativas, ¿no? Si bien eran amigos, desde un punto de vista ideológico, la escritura difiere, es distinta y de manera muy apreciable. Las obras citadas de Roberto Ar y de Ricardo Guiraldes encuentran su origen en dos obras fundamentales de Esteban Echeverría, El matadero y La cautiva. El primero, El matadero, fue escrito por Esteban Echeverría entre 1838 y 1845, publicado luego de la muerte del autor en 1871, es decir, casi 30 años después, en la revista del Río de la Plata, por Juan María Gutiérrez. El texto alude al gobierno de Rosas y lo identifica con el acto desplegado en los
mataderos, que es un acto vinculado a una verdadera carnicería. Por otra parte, La cautiva es un poema épico publicado en 1837. Dentro del libro Rimas se encuentra en el fundamento de las relaciones hombre y mujer y desde luego de la familia. El texto es considerado como la primera gran obra de la literatura argentina que va a anticipar la aparición de la novela. Borges y Bioy de alguna manera retoman estos contenidos y esta lógica de Esteban Echeverría en El matadero y La cautiva. Así, Borges y Bioy lo hacen en La fiesta del monstruo, que es un texto que escribieron hacia 1947, un cuento donde proponen su versión del 17 de octubre de 1945. Borges, por su parte, hacia 1960, escribe El simulacro, donde relata el velatorio de Evita, que se realiza en diferentes tiempos y espacios. Ahora bien, Borges hacia 1952 publicó Otras Inquisiciones, obra en la cual incluyó un ensayo muy singular sobre el Beatánatos, que es un trabajo en prosa compuesto por John Donne, publicado en el año 1694, en el que afirma que algunas modalidades de suicidio no se conforman como un pecado mortal. Borges cita un compendio realizado por Tomás de Quincy, en Writing, octavo, donde afirma que el suicidio es una de las formas del homicidio. Los canonistas, esta fórmula es muy retomada por los psicoanalistas actuales, ¿no? El suicidio es una de las formas del homicidio. Los canonistas distinguen el homicidio voluntario del homicidio justificable. En buena lógica, también cabe aplicar al suicidio esa distinción. De igual manera que no todo homicida es un asesino, no todo suicida es culpable de pecado mortal. Rodolfo Walsh y Leonidas Lamborghini retoman los textos, es una manera de decir, ¿no? Lo de Borges y de Bioy. Walsh en Esa mujer, se trata de un cuento escrito en 1966 sobre la figura mítica de Eva Perón y su cuerpo fantasmal. Mientras en Eva Perón en la hoguera, Lamborghini interviene en el texto de Eva Perón, La razón de mi vida, uno de los dos libros junto con mi mensaje de La razón de mi vida junto con mi mensaje de Eva Perón, para desplegar y acentuar sus aspectos subversivos, adormecido para la mayoría de sus lectores, según Lamborghini. Finalmente traigo un texto que en mis épocas de la primaria y secundaria era obligatorio, un texto obligatorio en la escuela, de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, un texto para niños y adolescentes, al menos como se enseñaba en la época. Parto de una frase de Lacan que dice que la verdad, yo parto de una frase de Lacan que dice que la verdad tiene estructura de ficción y que siempre se da dicha a medias. A la narrativa de Horacio Quiroga la retomo con relación a uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, la repetición, que va a estar enlazada a la embriaguez patológica en una espacialidad topológica singular. Dicho de otra manera, de la transferencia, el inconsciente, la pulsión y la repetición, que son los conceptos fundamentales que trabaja Lacan en el seminario 11, solo voy a privilegiar a esta última, que es la repetición. Con respecto a la narrativa, me voy a ocupar no tanto de su contenido como de ciertos rasgos de su estructura. Siempre privilegiamos los rasgos de la estructura, que invocan, o mejor dicho, se constituyen en una interpretación.
Siempre me ha interesado la literatura, la ficción, no tanto en sus aspectos formales o técnicos, esto es importante ponerlo de manifiesto, sino el mecanismo de producción de ciertos fenómenos anímicos relacionados con el gozo estético del lector. Porque pone mucho énfasis en el gozo, cómo se logra este gozo estético del lector y que no implican una mera aprehensión intelectual. Cortázar, La casa tomada, es un cuento escrito en 1947 y publicado en la revista dirigida por Jorge Luis Borges, Los Anales de Buenos Aires, y luego en Bestiario de 1951. Finalmente, aquí he elaborado una especie de mapa conceptual, una especie de guía, donde condenso los diferentes autores y sus obras. Sí, no me ocupo aquí, porque lo hago en otro lugar, de textos como Facundo, Civilización y Barbarie, de Sarmiento, el Martín Fierro, de José Hernández, y el Faustino, de Juan Bautista Alberdi, que indudablemente tendrían que estar en esta pequeña recopilación. Este mapa implica una distribución del plus de gozar, es decir, de la plusvalía, en la literatura argentina. Los antecedentes que encontramos es hacia 1938-45, Esteban Echevarría, El Matadero, y 1837, La Cautiva. En El Matadero prácticamente son dos grupos de jóvenes, unitarios y federales, que se enfrentan con la muerte de un joven unitario. En 1926 encontramos los dos primeros adolescentes, si se quiere mejor singularizados. Tenemos Roberto Ar, en El Juguete Rabioso, y Ricardo Guiraldes en Don Segundo Sombra. 1947, Jorge Luis Borges y Bioy Casares escriben La fiesta del monstruo, y hacia 1960 Borges, El simulacro, donde se ocupa del velatorio de la joven Eva Perón. Hacia 1966 Rodolfo Wall escribe Esa mujer, ocupándose de Evita, y en 1972 Leonidas Lamborghini, Eva Perón en la hoguera. Y hacia 1947 tenemos la casa tomada, de Julio Cortázar, de dos hermanos adolescentes, jóvenes si se quiere, y todas las vicisitudes incestuosas que se despliegan entre ellos. Hacia 1917 tenemos un texto como de Horacio Quiroga, como El almohadón de plumas, donde también se aparecen adolescentes, jóvenes, con algo vinculado a Tánatos. Bien. Bien, finalmente acá tenemos parte de la bibliografía. La otra parte la he estado citando en el video. De Roberto Ar, El juguete rabioso, de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, un texto de reciente aparición de mi producción, Psicosomática con niños y adolescentes, Freud y Lacan, donde trabajo algo esto de los adolescentes y la literatura, y finalmente, junto con la gradiva de Freud, uno de los textos fundamentales, que es el Seminario 23, el Sintón de Lacan. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.